Hoy celebramos el cuarto domingo de Cuaresma y este domingo se le conoce con el nombre del Domingo Letare o Domingo de la Alegría. Se le conoce con este nombre porque es justamente con esas palabras, Letare Jerusalén, alégrate con Jerusalén, como empieza el introito o el canto de entrada. Hoy deberían los coros, si bien no cantan el introito, que es lo que debería ser, cantar por lo menos ese hermoso salmo de qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Porque justamente hoy es un domingo el que nos alegramos y nos alegramos porque ya estamos a mitad, incluso unos días más de la mitad de este camino cuaresmal. El pasado jueves llegábamos a la mitad de la cuaresma y por eso este domingo lo enmarcamos, recordándonos que ya estos ayunos, esta penitencia en la que nos encontramos, está próxima a cesar ante la inminencia de la fiesta pascual que se nos avecina. Y es que en la ambientación de los templos vamos a ver este distintivo de este domingo, encontrando por ejemplo que hoy volvemos a ver flores en los templos, que el órgano que estaba callado hoy nuevamente se escuchan, o dijéramos se escuchan los instrumentos. Lástima que en algunas parroquias los coros en medio de la cuaresma los escuchamos con guitarra, con el órgano, con baterías, los cantos, los aplausos, y todo esto ajeno al ambiente penitencial de la cuaresma. Cosa que si estuviésemos realmente dejándonos llevar por el sentido de la cuaresma, en nuestros templos los instrumentos estuvieran acallados y hoy notáramos la diferencia de que nuevamente vuelve el instrumento a acompañar el canto, y esto es un signo de alegría en medio de este camino penitencial en el que nos encontramos. Hoy entonces nos alegramos porque estamos próximos a nuestras fiestas pascuales, porque ya vamos a mitad del camino cuaresmal y estamos a puertas de celebrar el gran misterio pascual de nuestro Señor. Vamos a ver también que el color morado hoy puede ser sustituido por el color rosado. Lástima también que en nuestros templos no veamos estas diferencias. Hoy cuántos sacerdotes no los veremos con sus ornamentos morados, no haciendo estas demarcaciones que son importantes para que el fiel vaya entrando en el ambiente que la liturgia nos sugiere. Y es que no se trata simplemente de detalles externos, porque cualquiera dirá, ¿y qué tiene que ver que use morado o que use rosado? En últimas es lo mismo. Es que no, si hoy se insiste en que hay un color distinto, tiene una significación para que nos dispongamos en ese ambiente desde el Espíritu. Si al iniciar nuestra celebración observamos externamente estos cambios, las flores, los instrumentos, el color rosado, todo esto nos saca un poco del ambiente en el que veníamos, de mera penitencia, de mera abstinencia, y entonces el Espíritu tiene una disposición distinta, precisamente inducida por lo externo, para vivirla en el interior. Así entonces nos alegramos, pero no es la alegría plena de la Pascua. Todavía se debe remarcar en eso que aún los cantos y esta invitación a la alegría nos lleva a la alegría plena de la Pascua, hacia la cual vamos caminando y donde luego vamos por cerca de 50 días a celebrar con esa abundante efusión de gozo pascual nuestros 50 días de Pascua. Entonces hoy es un día distinto, hoy es el día de la alegría. Y esto del color rosado, algunos se lo explican porque en la antigüedad los papas bendecían lo que se conocía como la rosa dorada y la enviaban a los soberanos católicos de la época. De allí vendría entonces este color rosado, que es como una especie de color intermedio entre el morado que se está usando y el blanco de la Pascua. Estamos a mitad del camino pascual. Entonces fíjense, tiene una significación que nuestros sacerdotes nos deberían explicar, nuestros catequistas deberían explicar, para que la comunidad pueda vivir en ese ambiente que la liturgia quiere remarcar y en la cual nos quiere inducir para vivir conscientemente no solo la celebración eucarística, sino los tiempos litúrgicos en general. Y bien, dicho lo anterior, vamos a hacer dos comentarios breves sobre el evangelio que la liturgia nos sugiere en el día de hoy. El evangelio del ciclo A en el día de hoy, cuarto domingo de Cuaresma, nos narra el pasaje en el que Jesús sana a un ciego devolviéndole la vista. Y la iglesia toma este milagro del Señor como un signo maravilloso de nuestro bautismo, la luz. Esta persona que era ciega ahora puede ver la luz. Y la luz precisamente es un signo de nuestro bautismo, porque entendemos que el Señor es la luz del mundo. El que le sigue no andará en tinieblas. Por eso hoy vemos también que el Evangelio discurre en ese diálogo entre el Señor y Nicodemo,
en el que el Señor invita a Nicodemo a nacer de nuevo, diciéndole que el que no nace del agua y del Espíritu no podrá ver el reino de los cielos, refiriéndose el Señor precisamente al bautismo. Y recordemos que la Sacrosanctum Concilium, la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, nos insiste en que en la Cuaresma se debe insistir en dos elementos esenciales: el bautismo y la penitencia. Por tanto, hoy vemos justamente este signo de la luz como un signo de nuestro bautismo para tomar conciencia de nuestro bautismo y vivir plenamente conforme a las promesas bautismales que en su momento hicieron nuestros padres, nuestros padrinos por nosotros, pero que luego nosotros confirmamos en el sacramento de la confirmación. Hemos nacido de nuevo en el bautismo y nuestra vida debe caminar conforme a la dignidad de un cristiano. El nombre cristiano se nos da en el bautismo y nuestra vida debe caminar a la luz de lo que el Señor quiere para nosotros. Lámpara es, Señor, tu palabra a nuestros pasos. Esa es la luz que guía nuestro sendero, el mandato del Señor. Y es que el evangelio que leemos hoy, que está en ese contexto que he dicho, el diálogo entre Jesús y Nicodemo, vamos a ver que el Señor toma aquella señal que había sido dada en el Antiguo Testamento y hace un paralelo con él, con su muerte, con su levantamiento en la cruz, diciendo el Señor que así como la serpiente que Dios había mandado a Moisés a erigir y que todo el que la miraba quedaba sano, curado de las mordeduras de las serpientes en el desierto, dice el Señor, así tendrá que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que lo mire, para que todo el que crea en él, sea salvo. ¿Acaso necesitaba Dios nuestro Padre de una imagen para que fuese esa imagen mirada y sanara así a las personas que eran mordidas por serpientes? ¿Se necesitaba de una imagen para eso? Seguramente que no, pero había algo escondido en ese signo. De hecho, el libro de la sabiduría, que lastimosamente nuestros hermanos protestantes han sacado del canon cristiano, dice este libro muy sabiamente que aquella imagen de la serpiente era un signo, una señal de salvación. Y esto viene en consonancia con lo que el Señor Jesús está haciendo en este momento con Nicodemo. Toma esa señal de la antigua alianza para dejar ver que era precisamente una señal que en él, en Jesús, tenía su pleno cumplimiento. Y esto se refería precisamente al momento de la crucifixión, cuando el Señor crucificado era levantado a los ojos de todos los hombres. El que mire su misterio redentor en la cruz, el que crea en ese misterio redentor del Señor, tendrá salvación. Y eso es lo que le dice el Señor a Nicodemo, que todo el que crea en él será salvo. Le añade que tanto amó Dios nuestro Padre al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que crea en él sea salvo. No se pierda, sino que sea salvo. Y esto precisamente contradice esa doctrina de la supuesta predestinación a condenación, ¿no?, que erigió Calvino, según la cual algunos también han de ser predestinados para condenación, como Dios eliminando la libertad del ser humano y mermando la universalidad de la salvación, que es para todos, para el que decida aceptar esa salvación. Y por último, en línea de lo que hablábamos al inicio, que la luz es el signo que en este domingo se nos hace el énfasis para hacernos entender que quien ha sido bautizado debe vivir en la luz de nuestro Señor. Y el pasaje precisamente termina diciéndonos que el Señor no vino propiamente a juzgar, que Él vino fue a dar la salvación, pero que aquel que se niega a aceptar esa salvación, él mismo se juzga. Y por eso Juan en su evangelio pone estas palabras de que la luz vino al mundo, pero las tinieblas la rechazaron. Propiamente los que viven en tinieblas rechazan la luz, y el Señor lo dice claramente, que este rechazo se hace porque el que vive en las malas obras teme acercarse a la luz porque sus obras quedarán puestas al descubierto. Por tanto, aquí se nos deja ver que las buenas obras son un distintivo del cristiano. Por sus frutos los reconoceré, dice el Señor. Esto quiere decir que todo el que verdaderamente vive en la luz, que es Cristo mismo, su vida tendrá que ser un reflejo de esa luz, y las obras que esta persona hace, movido por la gracia de Dios, refleja que es una persona que vive en la luz de Cristo. Revisemos entonces nuestra vida y cuáles son nuestras obras, porque es probable que nuestras obras no sean homicidios, que nuestras obras no sean hurtos, pero sí que tengamos vicios que en lo oculto y que supuestamente nadie ve y nadie conoce, pero ahí en la oscuridad de nuestra vida sabemos que hay obras no propias del ser cristiano.
Es hora entonces de revisar nuestras acciones, revisar nuestros comportamientos, revisar nuestras actitudes y ver si estas obras son de aquellos que viven verdaderamente en la luz de Cristo o si nuestras obras están siendo de aquellos que viven en tinieblas. Que con este examen de conciencia que cada quien debe hacer delante de Dios con toda sinceridad, podamos seguir este camino cuaresmal ya viendo cerca el misterio pascual, que es nuestro gozo y nuestra paz definitiva. Sigamos caminando en esa dirección para celebrar ya así con la alegría plena y el gozo de la Pascua este gran misterio de nuestra redención. Que el Señor nos bendiga y que tengamos todos un muy feliz domingo.